Y nosotros al final somos lo que es nuestro equipo. Si nosotros no podemos gestionar solo un servicio más o menos grande, nos tenemos que apoyar en la gente. Y si las cosas van bien es porque la gente la hace bien. Nosotros dirigiremos, pero ya está. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran José María Ardoy Carrillo. José María es ingeniero técnico industrial por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y es el actual gerente del Servicio Municipal de Aguas de Vigo con la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, puesto en el que lleva 16 años. Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. es una de las mayores empresas de gestión de agua en España y a nivel global. Ofrece soluciones sostenibles en abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas, liderando proyectos innovadores para optimizar recursos hídricos. Chema es una persona que ha dedicado toda su vida al servicio de los clientes con un compromiso firme en el sector del agua. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Chema y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te invito a explorar la fascinante figura de José María Ardoy Carrillo y descubrir las maravillas que comparte. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Chema, ¿qué tal? Hola Dani, muy bien. Muchas gracias por tu invitación y encantadísimo de estar contigo. Venga, pues adelante. Lo primero de todo, muchas gracias por venir a El Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a José María Ardoy Carrillo. Eres muy bienvenido, te estábamos esperando desde hace tiempo. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres ingeniero técnico industrial por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y eres el actual gerente del Servicio Municipal de Aguas de Vigo de la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, puesto en el que llevas casi nada 16 años. Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. es una de las mayores empresas de gestión de agua en España y a nivel global. Ofrece soluciones sostenibles en abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas, liderando proyectos innovadores para optimizar recursos hídricos. Con presencia en más de 25 países, gestiona servicios para millones de personas, combinando experiencia técnica con un compromiso firme con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Para que nuestros oyentes se centren, el gerente del Servicio Municipal de Aguas de Vigo es el principal responsable de la planificación, dirección y supervisión de las operaciones relacionadas con el suministro, saneamiento y calidad del agua en la ciudad. Este puesto incluye la gestión de recursos técnicos, humanos y económicos para garantizar un servicio eficiente y sostenible cumpliendo con la normativa vigente y las expectativas de los ciudadanos. Por otra parte, Vigo está ubicada en la provincia de Pontevedra, Galicia, y es la ciudad más grande de esta comunidad autónoma y un importante puerto pesquero y comercial del noroeste de España. Eres una persona que ha dedicado toda una vida al servicio de los clientes con un compromiso firme en el sector del agua. Además del puesto actual de gerente del Servicio Municipal de Aguas de Vigo, has desempeñado roles clave como jefe de Servicio Municipal de Aguas de Llucmajor, en Baleares, en Ávila también, demostrando liderazgo, visión estratégica y una profunda experiencia técnica, y en definitiva eres un profesional destacado en la gestión integral del agua, comprometido con la excelencia operativa y la sostenibilidad en cada proyecto que lideras. Y de todo esto, Chema, queremos que nos cuentes. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es José María Ardoy Carrillo? Gracias, Dani. Pues nací en Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén. Mi pueblo es un pueblo eminentemente agrícola que vive del olivar.
en donde se produce posiblemente el mejor aceite del mundo. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Nací en una familia de clase media, Ajá. que desde pequeño me inculcaron unos valores muy, muy profundos, y estos valores han sido para mí, en toda mi vida, han sido mi guía. La infancia la pasé en Villanueva, allí estudié EGB, yo soy un chico de EGB. Luego me fui al Instituto Politécnico Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya, en Madrid, con una Ah, beca de Caja Madrid. Y allí anda. estudié FP1 y FP2 de rama eléctrica, que eran 5 años. Y cuando terminé, pues me fui a la Universidad Laboral de Tarragona y hice ingeniería, que actualmente, bueno, cuando el último año ya se adscribió a la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Ah, vale. Terminé los estudios de ingeniería, tenía muchas ganas de volver a mi pueblo, de estar en mi pueblo, y me fui para allá, me puse a trabajar en una empresa de montajes eléctricos y estuve 2 años. En ese periodo también me casé, y luego ya pues empecé ya allí a hacer montajes de instalaciones de industrias y tal. Aprendí muchísimo de toda la parte de eléctrica. Y bueno, todo esto de haber estado estudiando con becas, yo creo que ha sido algo que me ha imprimido algo de carácter, que soy muy autoexigente. Y luego, pues desde niño he tenido una cosa, y la sigo teniendo, que es mucha curiosidad y unas grandes ganas de aprender. Yo todo lo que caía, pero de muy pequeño, todo lo que caía en mis manos, lo desmontaba, veía a ver cómo funcionaba, y luego lo montaba y casi siempre seguía funcionando. Alguna vez no, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, pues, y no solo eso, eres un auténtico experto en la construcción de belenes, que justo antes de hablar, de empezar a grabar, me estabas enseñando el que tienes ahí en la sala esa donde estás ahora mismo. Y qué maravilla, Chema, vaya manos tienes. Yo a la gente que hace estas cosas con las manos me da por un lado envidia y por otro lado me alegra mucho porque alguien tiene que haber que haga cosas con las manos tan chulas y tan bonitas. Así que enhorabuena. Gracias de nuevo por venir al podcast del agua. Somos amigos desde hace tiempo, luego lo comentaremos un poco. Pero bueno, desde luego este esfuerzo que estás haciendo, porque además nuestros oyentes no lo saben, porque esto lo pueden poner en cualquier momento. Hoy es domingo. Hoy es domingo y estamos aquí los dos grabando, porque era el día que nos venía bien a los dos. Con la mayoría de la gente lo grabo entre semana, cuando pueden más o menos ellos. Aquí es cuando podías tú, pero que en domingo es un esfuerzo un sobreesfuerzo digamos, a la actividad normal. Así que muchísimas gracias. Oye, una cosa te tengo que preguntar: ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua? Esto es una cosa que después de tanta electricidad, que tiene que ver la electricidad luego con el agua. ¿Cómo es que pasaste de las bombillas y los cables a las tuberías y a las depuradoras, Pues Chema? por casualidad. Tenía un muy buen amigo que trabajaba en una empresa de aguas. Y entonces me dijo que estaba haciendo selección de jefe de servicio. Me dio la dirección, eché el currículum, me llamaron a una entrevista y unas pruebas, las hice, las pasé y me contrataron. Y entonces, por casualidad, y fíjate tú, esta casualidad pues se ha convertido en mi pasión, que no he dejado la energía eléctrica, lo que es la energía eléctrica y la eficiencia energética, son los dos ramas que me apasionan y que siempre he estado trabajando con ellas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la mayor parte de la energía la producimos, o hasta ahora se producía con agua, ¿no? Y yo creo que el binomio agua-electricidad es importantísimo, y más en el momento actual que estamos. Bueno, pues sí, no, pero no solo eso. Ahora la verdad es que se está buscando la eficiencia, tanto la eficiencia en todo el sector del agua. De hecho, en la mayoría de los sitios lo que se está buscando es
la autogestión, ¿no? El consumo cero, que en la mayoría en la medida de lo posible, los servicios, fundamentalmente depuradoras, pero también en potabilizadoras, el consumo sea cero, produzcan toda la electricidad que se necesita. Así que muy bien. Y esas casualidades, no eres el primero que nos habla de estas casualidades, ¿no? Casi todos es una cuestión de casualidad que estén aquí en el sector, que nosotros aquí, que yo personalmente agradezco que sea esa casualidad, ¿no? Porque si no perderíamos a grandísimos profesionales. Pues un poco por centrar a los oyentes, yo sí que me gustaría aprovechar y comentar cómo nos conocemos tú y yo. Yo estaba recién llegado a la empresa y apareciste tú por allí como jefe como delegado, como responsable de unos cuantos, entre ellos yo, y no lo hemos comentado más, mira, lo quería comentar antes de comenzar. Me hizo mucha ilusión, una de las cosas que más ilusión me hizo y que te acordarás, o a lo mejor ya ni te acuerdas, cuando se hizo la inauguración de la depuradora que llevaba yo en Aranda, esto que desde aquí saludamos, si te parece, al gran Carlos Sacristán, que sé que es oyente de este podcast, que todavía hablo con él, y que era el ingeniero de la depuradora, que llevaba la depuradora. Hicimos la inauguración, no sé si te acuerdas. Iba a venir un montón de gente. Me acuerdo. Iba a venir un montón de gente de Madrid, de tal. Nosotros allí habíamos pintado, habíamos conseguido un catering, en fin, con lo que se hacen las inauguraciones. Pues el día de la inauguración, una nevada que había que ir casi con cadenas, pero desde Aranda. Yo vivía en Aranda, del pueblo a la depuradora, que estaba a las afueras, casi con cadenas. Y empieza a llamar gente, oye, que no voy, que no voy, que no voy. Casi el propio Carlos no puede venir, pero él sí que vino también. Y te voy a aparecer a ti por allí. Digo, pero si este hombre vive en Ávila, ¿cómo viene desde Ávila hasta aquí? Me imagino que tendrías que poner las cadenas en algún tramo. Y dije, menos mal. Si no, pues hubiera estado solo. La inauguración con políticos, alcalde de la Diputación, no sé qué, y apareciste por allí. Cuando todo el mundo había dicho que no podía venir, pues allí tú estabas. Dije, mira, qué Sí, bien. me acuerdo de ese día y del nevasco que cayó. Uf, Y luego también quiero mandarle un saludo a Carlos, porque es uno de los mejores técnicos municipales que he conocido. Y era un placer trabajar con él. eso lo decíamos, Juan, que también conoces tú y que por aquí ha pasado por este podcast, Juan Palacios. Él y yo decíamos que parecía un ingeniero de ayuntamiento suizo, de lo estricto y persona comprometida que era. Así que, bueno, pues los saludamos a todos. Y después de estas batallitas que hemos contado, si te parece, entramos un poco a ver, aunque lo has comentado, que estudiaste en la Universidad Rovira, pero bueno, ahora entramos a detalle en tu formación primero y luego en tu carrera en las posiciones que has pasado, ¿no? Más la profesional. Entonces, Chema, eres ingeniero técnico industrial, como has comentado, por la Universidad Rovira y Virgili. ¿Puedes decirnos si esto te ha ayudado a lo largo de tu desarrollo profesional? Cuéntanos cómo, o quizás si has notado que te ha fallado algún área o que piensas que algo podría haber sido diferente si hubieras estudiado otra cosa. No sé. Cuéntanos, Chema. Yo pienso que sí pienso no, me ha ayudado mucho. O sea, en primer lugar, una carrera técnica te exige una constancia y un trabajo de un estudio continuado y tal, y eso te ayuda a que en el futuro, cuando tú trabajas, tengas ya una capacidad de resistencia y de trabajo y de constancia importante. Y fundamentalmente, yo creo que es la capacidad que tenemos para el análisis. O sea, es lo que Ah, te enseñan, ¿no? El análisis para encontrar las mejores soluciones a problemas o no problemas, porque otras veces pueden ser mejoras que quieras hacer, ¿no? Entonces, esa capacidad de análisis te vale para todas las facetas de la vida, o sea, no solamente en la faceta técnica, es en la faceta económica, incluso en tu vida personal, ¿no? Entonces, yo creo que una ingeniería, la capacidad de análisis es lo más importante que te aporta. Y luego, si hay algo que falta, yo considero que es algo que le falta al sistema educativo español en general, que es
el saber comunicar. Nosotros nos vemos, yo veo, voy a hacer exposiciones y veo el nivel que tenemos, y me incluyo, no sabemos transmitir. Muchas veces tenemos más conocimiento del que sabemos transmitir. Entonces, no nos enseñan, o no nos enseñaban, yo creo que sigue igual, ¿no? No se fomenta el debate, la exposición, la oratoria. O sea, por ejemplo, esto los americanos pues nos tienen una ventaja tremenda, ¿no? Y, por ejemplo, los argentinos, Hispanoamérica, diría yo, ¿no? A la hora de hacer exposiciones de temas son mucho mejores que nosotros, ¿no? Entonces yo, quedándome con lo importante, nos tienen que enseñar a saber comunicar. Es que, bueno, ahora comentaremos que tú tienes un montón de cursos y de ampliaciones en lo referente a formación en comunicación y tal. Ahora nos contarás un poco, pero qué razón tienes. Y eso sí que es una cuestión que no se está teniendo en cuenta y es de las importantes, ¿no? El saber exponer una idea. En fin, ahora veremos un poco con tu formación y con un poco con los cursos que tienes. Como comento, tienes un montón de cursos, entre los que destacan marca personal, habilidades de coaching, formación para portavoces, técnicas de negociación. ¿Tú cómo crees que han contribuido estos cursos a tu desarrollo profesional y a tu capacidad para liderar equipos y gestionar de manera efectiva los desafíos del sector del agua, Chema? El realizar los cursos ha sido sobre todo por un afán de aprender y de mejorar. No ha sido por tener un currículum más, con más cursos, ¿no? Entonces, yo creo que he mejorado algo, ¿no? Me queda mucho por mejorar. Lo tengo clarísimo. Y luego, esto me ha servido en todos los equipos que he tenido, lograr una mejor comunicación. Para mí, lo más difícil de la gestión es gestionar personas. O sea, la parte técnica, si eres un técnico, quieres demostrar lo que sabes. Si hay algún área que no controlas, la estudias, pide ayuda a compañeros, la puedes mejorar. La parte económica, exactamente igual. La parte de gestión de personas es algo que se puede mejorar, pero creo que tienes que tener algo innato. O sea, yo he conocido a gente que era muy buena profesionalmente, que tenían unas capacidades tremendas, pero a la hora de gestionar el equipo eran destructores de equipo. O sea, no hacían equipo y al final tenían toda la gente en contra. Y nosotros al final somos lo que es nuestro equipo. Si nosotros no podemos gestionar solo un servicio más o menos grande, nos tenemos que apoyar en la gente. Y si las cosas van bien es porque la gente la hace bien. Nosotros dirigiremos, pero ya está. Claramente, claramente, Chema, que es así, es así. Pues muy bien, ya hemos comentado un poco tu faceta más formativa. Si te parece, entramos en tu carrera profesional, que es de traca. Empezaste, como has comentado, o como hemos comentado en la introducción, como jefe de servicio en Llucmajor, en Mallorca, un puesto de grandes responsabilidades en el sector del agua, ¿no? ¿Qué aprendizajes clave te llevaste de esta etapa que ha marcado tu trayectoria profesional? ¿Cómo fue esa etapa de Llucmajor? Pues fue una etapa muy bonita. Fue mi primer contacto con el mundo del agua, no tenía ni idea. Y entonces lo primero que hice fue aprender. Allí había un equipo, el equipo de personas que había en el servicio era excelente, que me enseñaron muchísimo. Entonces yo me dediqué a aprender, y luego lo que intenté en aquel momento era, de lo que yo sabía que era de energía eléctrica, pues intentar hacer cosas que podía mejorar, ¿no? Y como aprendizaje, fíjate tú, el mayor aprendizaje que tuve yo en aquel momento fue el valor del agua. En las islas se valora muchísimo el agua. Anda. Allí eran captaciones subterráneas, y eran pozos que estaban a 200 metros de profundidad. Costaba energéticamente mucho sacar el agua, y Sí, entonces en lo que era la zona interior, que era
la gente de mallorquina, había una diferencia en la dotación, los litros habitante y día que consumían con el resto de zonas tremenda, o sea, pero como la mitad, ¿eh? O sea, podríamos estar hablando de 250 litros habitante y día en la zona costera y en Llucmajor estaban en torno a 100. Entonces me enseñaron eso, yo sabía que tenía mucho valor, ¿no? Pero allí entendí realmente el valor del agua. Qué bueno, qué bueno. No, no, no. Es que claro, en esos sitios, y pasa también en las Canarias, el tema es distinto. A ver si lo comentamos ahora un poco más con la siguiente cuestión. Oye, durante esta etapa en Llucmajor, ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste y cómo los abordaste para garantizar la eficiencia en la gestión del agua? ¿Cuáles fueron estos retos o dificultades? Bueno, pues tuve dos retos. El primero fue Ah, mira. aprender, no era cosa menor, ¿no? Y el segundo, me dediqué a optimizar, Ah, o sea, a optimizar energéticamente, que era de lo que sabía más. Entonces allí lo que hice fue automatizar. Allí hay una línea de costa. Mayor es el municipio más extenso de Mallorca y tiene una línea de costa de 47 kilómetros. Entonces hay muchísimas urbanizaciones en toda esa línea de costa y había bombeos y rebombeos, hasta el último había pasado por un montón de bombeos. Y entonces fue automatizar, que no estaban automatizados, mejora de bombeos para optimizar energéticamente y luego hidráulicamente. Allí el rendimiento era muy importante y entonces había también métodos bastante arcaicos. Te estoy hablando de hace 38 años, ¿no? Lo que teníamos para buscar fuga era un geófono. bueno, Y con el geófono, pues se salía 2 veces a la semana, se salía de 1 de la madrugada a 4 de la madrugada, para cuando hay menos ruido, menos tráfico, etcétera. Y entonces, claro, para buscar fugas era un trabajo ímprobo. No es como ahora que tenemos tecnología que luego hablaremos de ella, ¿no? perfecto. Pero en este momento fue mi inicio y bueno, todos los sistemas de búsqueda de fugas son por sistemas acústicos y al final pues han ido mejorando, pero están basados en el mismo sistema, ¿no? Qué curioso. Sí, sí. El tema de lo de la búsqueda de fugas por sonido, como al final son micrófonos y altavoces que lo que hacen es, y cascos para que el técnico escuche como el rumor del agua. O sea que eso es una cosa muy curiosa. Ahora nos contarás un poco en algún momento durante el cuestionario. Pero continuando un poco con tu trayectoria profesional, después de un tiempo ya pasaste a jefe de servicio de Ávila. Ávila es un puesto con mayor responsabilidad, es una ciudad grande y un puesto con mayor responsabilidad. Cuéntanos qué aprendizajes clave te llevaste de esta etapa que han marcado tu trayectoria profesional, Chema. Bueno, Ávila, pues primero era la primera capital de provincia que tenía la empresa, entonces era un reto importante. Inicié allí la gestión indirecta porque anteriormente era la gestión directa por parte del ayuntamiento. Entonces, iniciar la gestión tiene cosas muy positivas porque empiezas tú a configurar todo el sistema a tu manera, ¿no? Pero luego tiene también sus inconvenientes, ¿no? Porque, claro, el hacer cambios a nadie le gusta, ¿no? Entonces, pues tenía muchísimos funcionarios allí que decían, joder, este tío, qué cosas más raras dice de planificar, de que vamos sistemáticamente, joder, este tío, qué ideas tiene, ¿no? Fue también un salto para mí también importante porque pasé de un servicio que había 13 personas muy cualificadas a un servicio ya que tenía 41 personas y capital de provincia. Y aquí me centré fundamentalmente en la gestión técnica, que teníamos que hacer bastantes mejoras, y luego en la gestión de personas fue crucial. O sea, allí estaba casi, me necesitaba un sofá para hacer terapias de grupo con el personal, ¿no? Y luego
¿Qué me marcó mi trayectoria profesional? Me marcó fundamentalmente una sequía que tuvimos tremenda Anda. y me marcó mucho, pero mucho. Jolines, y bueno, ahora te pregunto, ¿no? Cuéntanos cuáles fueron los principales retos, que supongo que será esto de la sequía, cómo lo resolvisteis, porque claro, en aquellos tiempos lo del tema de la reutilización potable indirecta no creo que no se veía aún, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, pues lo que te comentaba, el arranque del servicio, luego allí tuve también la puesta en funcionamiento de una etapa muy moderna que la estrenamos, una etapa que llevaba, yo creo que si no fue la primera, fue de las primeras en España que llevaba ozono. Y Anda. luego ya a los años también una edad que la conoces tú, una edad que era una edad muy buena, ¿no? Y luego en el año 93 hubo una gran sequía en toda España, no fue solamente en Ávila, o sea, fue en toda España. Madrid también estuvo muy mal. Esa sequía venía del año 92 que hubo ya lluvias muy bajas, y entonces esto fue un trabajo tremendo, ¿no? O sea, primero estuvimos haciendo un constante seguimiento y análisis de los caudales de entrada y salida para saber la capacidad de abastecimiento que teníamos. O sea, con decirte que diariamente lanzábamos un boletín con los días que quedaban de suministro a la actividad, ¿no? Fue un estrés tremendo. Entonces, ahí en las sequías, lo primero que hicimos fue disminuir la demanda, intentar disminuir la demanda. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues mejorando la eficiencia. Se intensificaron la búsqueda de fugas, que ya la estábamos haciendo, pero se intensificaron a unos niveles que era ya una obsesión, ¿no? Se redujeron las presiones en la red. Luego se hicieron campañas de información ciudadana para comunicando la situación y instando al ahorro. Lo que pasa es que las campañas tienen una inercia desde que las hacen, ¿no? Hasta que tienen consecuencias efectivas, pasa un tiempo, ¿no? Y luego, pues ya el último punto de disminuir la demanda, pues se suprimieron riegos, baldeos, fuentes y tal, ¿no? Y luego la otra parte fue por incrementar los recursos. Ahí se hizo un trabajo tremendo por parte de todo el servicio. Había sondeos que había en un parque público que tiene Ávila a las afueras, grande, que se llama El Soto. Había unos sondeos que ya no se utilizaban desde hacía años, y esos sondeos iban a dos rebombeos. Pues todo aquello en 20 días lo pusimos en marcha, pero 20 días que fue estar trabajando día y noche. Jo. Se puso en marcha y eso fue un aporte adicional al agua que teníamos en las presas, ¿no? Y luego teníamos un aporte de un agua muy buena en Río Frío, que esto es un caso curioso, es un pueblo que está en la sierra de Ávila, y entonces 3 meses de verano tienen ellos el agua y los 9 restantes los tenemos nosotros. Y Ah, claro, los 3 meses de verano es cuando nos hacía falta el agua. Y me fui a hablar con el alcalde y el alcalde decía, no, no, pero es que el agua lo tenemos por convenio que nos toca a nosotros ya, pero ¿para qué queréis vosotros el agua? Dice, no, para los pastos. Te traigo un camión ¿qué queréis? ¿Un camión? ¿Dos camiones de heno? Te lo traigo, pero darnos el agua, ¿no? Y entonces conseguí que nos dieran esos 3 meses también el agua, ¿no? Total, que con esto alargamos todo lo que se pudo y al final tuvimos que hacer restricciones, que es lo peor que se puede hacer en una red. Restricciones fue corte del agua de 12 de la noche a 6 de la mañana. Afortunadamente fue muy poco tiempo, pero claro, con la orografía de Ávila, había la gente que estaba cerca a la ESTAP se quedaba inmediatamente sin agua, era cortar. La gente que estaba en los bajos prácticamente no carecían de agua, y luego cuando iba a cargar por las mañanas, cuando empezabas a dar agua, pues ellos seguían teniendo agua y al último pues tardaba tiempo en llegarle, ¿no? Y además con eso somete a un estrés a las redes que es tremendo. Ya te digo que esto fundamentalmente fue para concienciar a la gente que era de verdad lo que estaba pasando, que no era mentira, que era verdad, ¿no? Y estuvimos unas semanas así, y luego ya pues empezamos a recuperar recursos.
se solucionó el tema. Pero fue un momento muy, muy difícil de mi vida profesional, ¿eh? O sea, y todo el equipo de Ávila hizo un trabajo tremendo y bueno, lo hicimos bien, salió bien. Y gracias a eso, perdona, gracias a eso conseguimos, porque muchas veces las sequías cuando se resuelven o cuando estás en prealerta y llueve, se olvidan. Ya metemos en el cajón los estudios y todas las historias hasta la próxima que nos pasa. Aquí conseguimos que el Ministerio de Fomento hiciera una captación de emergencia en Fuentes Claras, que la conoces tú, eran tres bombas de 145 kilovatios, una altura manométrica de 140 metros, y conseguimos esto, que bombeos en situaciones pues, de prealerta y tal se han puesto en funcionamiento y han solucionado problemas en Ávila. Qué bueno, qué bueno. No, no, el tema de los cortes efectivamente es lo que dices tú, eso se debería de dar en última instancia o no darse porque todo lo demás ha funcionado. Pero sí que es verdad. Y además yo lo digo porque cuando he vivido en Italia, he vivido en algún sitio en Italia, allí estaba el agua permanentemente cortada. Es decir, lo que hacían era dar un poco de agua durante algún día, pero el resto era sin agua. Entonces la gente tenía sus aljibes y sus historias, pero era lo contrario. O sea, no daban agua, no cortaban el agua por la noche, no, no. Daban el agua algún rato, o sea pero era fundamentalmente por las averías y por las pérdidas que tenían. Así que ahora nos contarás un poco de eso también, porque me interesa mucho, ¿no? El tema de las pérdidas de agua y todo esto que tiene que ver con la eficiencia de la red. Muy bien, pues oye, en Ávila lideraste un servicio fundamental para la comunidad. ¿Qué proyectos o iniciativas consideras que dejaron un impacto duradero en la ciudad durante tu gestión? Cuéntanos también si tienes por ahí alguna anécdota de esta etapa en Ávila, Chema. Bueno, yo creo que lo que más orgulloso estoy es del equipo que dejé allí. O sea, allí se formó un equipo de gente joven, nueva en el sector, y es un equipo fabuloso y es de lo que más orgulloso estoy. Y luego, en temas de infraestructuras que quisiera mejorar, pues como te he dicho, la ETA y la EDAR son dos instalaciones fundamentales, ¿no? Pero luego se hicieron la mejora de las aducciones desde la presa hasta la ETAP, desde Voltoya hasta la ETAP. Hicimos unas mejoras que fueron importantísimas porque allí cuando yo llegué teníamos varias roturas al mes y era una tubería de 600 y aquello era romperse, se rompía a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana salíamos para allá para arreglar, ¿no? Entonces se hicieron unas mejoras de que ahora no estamos teniendo roturas ninguna. Y luego la aducción de becerril, que era una aducción en fundición gris del año 40, o sea, finales de la década de los 30, pues se sustituyó también porque allí teníamos unas roturas también tremendas. Entonces, fundamentalmente, esas cosas, ¿no? Y luego anécdotas, pues tengo muchas, algunas no se pueden contar. Joder, lástima, esas son las mejores, pero No se bueno, pueden venga, cuéntanos contar. las que, Y cuéntanos las que luego, puedas. ya, como anécdota, en el 93, cuando estábamos en plena sequía, nació mi hijo, el pequeño, ¿no? Y estaba en el hospital, nació en el fin de semana y estaba el lunes, estaba con mi mujer por la tarde, y entonces las habitaciones estaban dos mujeres y era un pasillo largo lleno de habitaciones, y en el hall había un teléfono, porque claro, en aquella época los teléfonos móviles los tenían solamente cuatro, ¿no? Y que los llevaban en el coche y tal, ¿no? Y entonces de momento viene una chica y me dice, ¿es Ardoy? Sí, que lo llama el alcalde. Y entonces me llamó porque quería una reunión para la sequía. Claro, me dice, sé que ha nacido tu hijo, pero tenemos que tener mañana primero una reunión para esto, ¿no? Y entonces esa es una de las que puedo contar.
Eh, Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué curioso que además, claro, es que lo que dices tú, no nos damos cargo que el móvil tampoco lleva tanto tiempo implantado y de un uso masivo, ¿no? Efectivamente, las cosas hay que se hacían de la manera que se podía y el alcalde te llama al hospital. sí, Qué sí, sí. curioso, muy bien. Muy bien, pues supongo que tendrías la reunión, claro, ¿no? Si te llama el Sí, alcalde, sí, pues sí. hay que ponerse firmes, ¿no? Hay que ponerse ahí para lo que pida. Claro. Vale. Oye, ahora si te parece pasamos a tu etapa que dejaste por un pequeño, una pequeña franja de tiempo el agua y pasaste a la electricidad otra vez, ¿no? Como técnico de la Agencia Provincial de la Energía de Ávila, que es dependiente o que era dependiente de la excelentísima Diputación de Ávila. Cuéntanos cómo fue la experiencia en la agencia y por qué decidiste dejar el puesto de jefe de servicio municipal de aguas de Ávila y qué factores influyeron en tu decisión de emprender nuevos desafíos profesionales. Bueno, fue una etapa, la verdad que fantástica. Era un nuevo proyecto con fondos europeos. Estábamos 4 personas, todas con mucha ilusión por acometer este proyecto. Y bueno, fue un cambio total con lo que estaba haciendo hasta ese momento. El estar en un servicio municipal de agua es un trabajo muy exigente, no tienes horas, no tienes días, las averías se producen cuando se producen los problemas, se producen cuando se producen y hay que solventarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, pues pasé de ese trabajo de gestión pues a otro trabajo que era más de consultoría y proyectos que estaban mucho más arreglados, ¿no? Entonces, pues fue ya te digo que muy bien. Y luego, ¿por qué el cambio? Fundamentalmente para poder pasar más tiempo con mi familia. Mis hijos tenían una edad, eran adolescentes y entonces decidí que tenía que pasar más tiempo con ellos porque no pasaba prácticamente tiempo con ellos, ¿no? Y bueno, fue un reto importante, cambié totalmente de chip y la verdad que me alegro mucho de haberlo hecho. Qué bueno. Qué bueno y además, bueno, pues eso también de vez en cuando hay que airear un poco y cambiar y tener otra perspectiva y así te das cuenta, es como, como todo, ¿no? Te das cuenta que de lo que es tu pasión es el agua y tienes que volver. Así que por muy bonita que sea la electricidad, y eso lo pensamos muchos de este podcast, el agua nos tira más. Así que ahora nos contarás cuando volviste, pero quiero preguntarte que, bueno, en esta etapa en la Diputación, ahí como técnico de la Agencia Provincial de la Energía, ¿cómo crees que contribuiste al impulso de proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad en la provincia y cuáles consideras que fueron los más relevantes ahí en esa posición? Bueno, hicimos muchos proyectos y la idea de esta agencia, que así lo decía además el programa de la Unión Europea, era de ser una semilla, ¿no? Entonces lo que se hacían eran proyectos demostrativos para que la gente empezara, o sea, antes la energía solar fotovoltaica casi tenías que venderla para que la gente la instalara. O sea, primero que los paneles en aquella época estaban a un precio pues si lo comparas con lo de ahora, vamos, están a varios múltiplos de lo que cuestan ahora, ¿no? Y entonces, pues era hacer proyectos demostrativos, yo hice varios proyectos de energía solar térmica para piscinas climatizadas. O sea, hice uno muy grande en la Nava del Marqués, una piscina municipal, Ah, que dio muy buen resultado, en Ávila también. Y luego en Naturávila, es un campo de golf que tiene, que es de la Diputación de Ávila, pues hicimos unas pérgolas solares, que una parte era para energía solar, para utilizar allí en Naturávila, y luego energía solar térmica y otra solar fotovoltaica, pues era para la carga de los carritos de los carritos de los campos de golf, ¿no? ah. Y entonces, bueno, pues el objetivo que era que fueran proyectos demostrativos, pues se cumplió porque hubo un auge en instalaciones fotovoltaicas tremenda. Yo
en aquel momento tenía estadística, ahora no recuerdo de cabeza, que de Castilla y León, pues estábamos de los primeros en instalaciones de este tipo, ¿no? Entonces, pues fue muy gratificante. Qué bueno, qué bueno. Pero como he comentado, el agua te estaba llamando por detrás, así que volviste otra vez al sector. Pero esta vez pasaste a ser delegado de Aqualia en Castilla y León, un rol mucho más administrativo, y es en esta etapa donde tuve la suerte de conocerte y pude ver de cerca tu capacidad para gestionar equipos y proyectos a gran escala. Cuéntanos en qué consistía esta posición de delegado y cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste y cómo lograste superarlo. Cuéntanos si puedes alguna anécdota de esta etapa, a lo mejor el reto mayor es atarnos un poco corto a todos los que allí estábamos, que éramos una cuadrilla de jovenzanos, algunos, otros eran un poco más talludos, ¿no? Pero la mayoría éramos jóvenes, así que cuéntanos un poco cómo fue esa etapa, Chema. Bueno, pues fue una etapa también buena, apasionante. Era el responsable de Castilla y León de Aqualia, de una parte de Castilla y León, porque estaba dividida en dos zonas. Y bueno, pues era la cara de Aqualia en esa zona. Pues tenía muchas relaciones con las administraciones que teníamos concesiones. Y luego, pues fue el equipo que había. Me recibisteis muy bien. Yo implanté unas formas de trabajar, ¿no? O sea, porque yo siempre he dicho, bueno, somos un concesionario de un servicio público y somos unos gestores públicos, en definitiva, ¿no? Entonces, lo primero que Ya. tenemos que saber es, bueno, qué reglas de juego hay, ¿no? Que eso es el pliego de condiciones, ¿no? Y sabes tú que yo insistía mucho en eso, tenéis que leer el pliego de condiciones, que son nuestras reglas de juego, ¿no? Y luego la otra era la oferta económica, que es lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer. Y si lo hemos dicho, lo tenemos que cumplir. Y entonces, ¿te acuerdas que nos sentábamos, teníamos reuniones de seguimiento mensuales? Y entonces, pues eran cumplimientos que yo creo que se tenían que hacer, ¿no? Y bueno, yo con la gente que estaba ahí estaba encantado, o sea, porque erais la mayoría muy jóvenes. Me quitaron muchos jefes de servicio. Tú sabes que se llevan a jefes de servicio para otras zonas, ¿no? Y, Claro, y, claro, sí, sí. y mi jefe me decía, joder, si tienes que estar orgulloso, Chema, si tú eres como la cantera del Real Madrid. Pero cada vez que viene uno, pues tienes que volver a enseñar y esto, ¿no? Y bueno, pues los retos que me enfrenté, el principal reto tenía que renovar muchísimos contratos que cumplía el periodo concesional y entonces me tocaron pues, prácticamente todos y eso es un trabajo importante porque hay una competencia muy grande entre las empresas para, Pues para, sí. para que te adjudiquen los servicios y luego por otra parte pues mi idea fundamental era apoyar a los jefes de servicio. O sea, yo era lo que intentaba, no sé si lo conseguí o no, Sí, sí, sí. pero yo había servicios que estaban tan lejos que yo creo eh, que me veían por allí y decían, bueno, este ya no vendrá hasta el año siguiente. Cuando me veían a acudir por allí al mes siguiente y tal, pues claro, aquello me llevó viajar muchísimo. Yo en casa solamente comía los viernes, el sábado y el domingo, el resto de días siempre estaba por ahí, pero la verdad que fue chulo. Y luego, anécdotas, es técnica. Cuenta, cuenta. Cuando estaba de delegado de Castilla y León, pues un proyecto que yo había lanzado la semilla antes, que fue el de Generávila, la minicentral eléctrica de Las Cogotas. Esto fue un proyecto que fue muy chulo, fue una colaboración público-privada tremenda, porque estaba Diputación de Ávila, Ayuntamiento de Ávila, Caja de Ávila y nosotros, y bueno, pues en la construcción fueron 8 millones de euros, tenía dos Hola. turbinas
de 4,5 megavatios, con una producción de 15 gigavatios hora año. Y duró muchísimo tiempo, con muchísimas complicaciones, pero es de esos proyectos que un técnico le encanta hacer, ¿no? Y fue un reto grande. Ahí también ves las diferentes poderes, cómo te tienes que mover con ellos, pero la verdad que me lo pusieron muy fácil. Era el gerente de esta sociedad y la verdad que tanto el ayuntamiento como Diputación y Caja de Ávila eh, facilitaban mucho las cosas. Qué bueno y qué interesante el proyecto. Y, y bueno, un poco por cerrar esta etapa, Chema, ¿cómo gestionabas, un poco porque yo creo que es importante saberlo, ¿no? ¿Cómo gestionabas la comunicación y la colaboración entre los diferentes equipos en esta etapa, ¿no? Para asegurar el éxito de las operaciones, porque quizás el tema de la comunicación es clave en este tipo de posiciones. Bueno, esto casi me lo podías contar tú, porque la viviste en primera persona, ¿no? Pero bueno, yo soy el entrevistado y lo entiendo así, ¿no? Bueno, lo primero, lo que decía antes, intentaba ir todo lo que podía por los servicios. Me parece importante de estar allí, no con una labor de fiscalizar, sino como una labor de apoyar, ¿no? Luego, tú sabes que siempre soy mucho de poner objetivos. Teníamos objetivos, los objetivos pues tienen que ser medibles y alcanzables, ¿no? Entonces, pues hacíamos la revisión, teníamos reuniones mensuales en las que hacíamos la revisión tanto técnica como económica de cada uno de los servicios, los poníamos en común todos los responsables de servicios, que éramos bastantes. De aquello yo creo que era importante porque lo que se sacaba era de lo que hacía bien uno, aprendían los otros y entonces pues se transmitía un conocimiento que se ponía en común allí. Y luego también aprovechaba en esas reuniones, pues siempre aprovechaba para eh, una parte, no en las mensuales, en las trimestrales que teníamos, de calidad y prevención. Intentaba luego traer también pues a algún proveedor que tuviera alguna innovación y que fuera interesante para que nos las trasladara allí a todos, o alguna exposición así pequeñas y que no duraban mucho tiempo, pero yo creo que era interesante y era acercar a todos los jefes de servicio, estuvieran un servicio grande, un servicio pequeño, llevara mucho tiempo, llevara poco, acercar un poco el conocimiento, ¿no? Y además esas reuniones, como tú has comentado, servían un poco, pues eso, para vernos los jefes de servicio, entre nosotros también, porque, claro, sí que es cierto que yo estaba en un sitio, otro estaba en otro, José María en no sé dónde. Entonces, al final nos juntábamos allí y hacíamos lo que ahora todo el mundo se llena la boca, ¿no? Con el networking y por ahí, pero que ya en el principio de los 2000 ya hacías tú y nos organizabas allí reuniones y nos traías a la gente de las... Yo recuerdo que trajiste a los de los manguitos, me parece recordar, a unos de manguitos, que yo Sí, decía, bueno, si estoy en una depuradora, a mí estas cosas me suenan a chino, pero sí, era interesante y además nos contaban cómo había los tiempos y tal. Súper curioso, muy interesante y además eso, que estabas haciendo cosas que ahora, en fin, es el ABC de un buen coordinador, un buen responsable, ¿no? Pero mira, en aquellos tiempos ya estábamos haciéndolo allí en Ávila. Creo que nos reuníamos en la TAP de Ávila, ¿puede ser? sí, la etapa. Habitualmente En la etapa, luego cambiábamos a algún sitio, hicimos alguna en Medina, en la edad de Medina, por, sí, por cambiar, no estar siempre que tuvierais que venir todos a Ávila y tal, ¿no? Y sí, sí, cambiamos sí, a sí, algún sí, sitio, sí. ¿eh? Sí, En sí, San sí, sí, es Lorenzo cierto, creo es que cierto, hicimos es cierto. también otra. En Escorial sí que hacíamos varias veces, sí, yo me acuerdo que el Escorial también. Entonces, Qué pues bueno, qué hicimos bueno. alguna así. Qué bueno, Pero sí. efectivamente, que no lo había dicho yo, lo que has apuntado es muy importante, el conocer a la gente, tomarte un café con ella, te da lugar, si tiene un día un problema, poder llamarlo con más
más tranquilidad, más Sí, con amigablemente, comodidad. lo llamas como un colega, ¿no? Y de la otra manera Sí, dices, sí. bueno, y joder, ahora que estoy aquí liado, me viene a robarme tiempo, ¿no? Entonces, Bueno, es muy... que lo diría igual, pero lo haría porque como hay un cierto relación y os habéis comido juntos y tal, pero al final la colaboración en un equipo es eso, ¿no? Sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora pasamos ya de esta etapa de tan chula como delegado de la zona de Castilla y León, te llaman a la posición actual que tienes como gerente del Servicio Municipal de Aguas de Vigo, que ya he comentado que Vigo está en el norte de España, en la comunidad autónoma de Galicia. ¿Podrías explicarnos en qué consiste específicamente tu rol? ¿Qué te motivó a tomar la decisión de mudarte a Vigo? Y tus compañeros de casa, ¿no? ¿Cómo tomó tu familia el marcharse a Vigo? ¿Y cómo os adaptasteis a una ciudad del norte, donde, en fin, las condiciones son un poco más diferentes a Ávila? Bueno, el servicio, al final, la gestión siempre es lo mismo, ¿no? O sea, en uno tienen más personal. Aquí, por ejemplo, ya tenemos más de 220 personas en el servicio, ¿no? O sea, Toma. se va complicando, tienen más gente, pues más complicación, más grande, más complicación, pero si lo desnudas es lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hago? También cuento con más colaboradores, o sea, hay jefes de departamento, entonces, pues claro, no está uno para todo, ¿no? Pero al final, pues tienes que hacer la planificación estratégica, la técnica, la económica y luego la importante siempre que es de personas, ¿no? Este es un servicio eh, muy grande. Vigo es la mayor ciudad de Galicia, pero además es el motor económico de Galicia. Entonces, es Ah, una ciudad muy importante, ¿no? Aquí estamos ahora mismo facturando 42 hectómetros cúbicos de agua. hola. Entonces, pues claro, ya son unos números que ya hablas en hectómetros, hablas en miles de euros y tal, ¿no? Entonces, estamos abasteciendo a 500.000 personas. Se le da agua a Vigo y a otros 8 concellos del área metropolitana de Vigo. Y nosotros al final Y bueno, y somos lo que es técnicamente nuestro pues equipo. es un servicio pues Sí, bastante nosotros no complejo, podemos gestionar solo un complejo por servicio la más o menos orografía que tiene grande. y por las Nos tenemos dimensiones que que apoyar en tiene, la ¿no? gente. Y si las cosas Y van luego bien, me es porque la preguntabas gente la hace bien. que Nosotros por qué dirigiremos me bien vine aquí. aquí. Pues inicialmente es decisión de la empresa, ¿no? O sea, Chema, hemos Claro, pensado claro, que claro. te vayas tú para allá, ¿no? Joder, pero si yo estoy aquí en Castilla y León, estoy haciendo un buen trabajo y me queda mucho por hacer, ya, pero es que eres más importante allí, ¿no? Porque es necesario al final no somos ninguno, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, pues dice, bueno, pues soy un hombre de empresa y me vengo, ¿no? Y te tienes que adaptar a los cambios. Los cambios pues siempre son complicados. Tú que te has movido mucho, pues sabes que llega a un sitio, te tienes que ver dónde está la peluquería, la ferretería, el supermercado y dónde meto a los hijos a estudiar y toda la historia, ¿no? Son complicados. Pero yo al final creo que también te ofrecen una gran oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que eh, todo cambio, al final le sacas cosas buenas y son oportunidades. No, no, ninguna duda y además un poco te hace salir de tu zona de confort, que estás muy cómodo, que a lo mejor esa zona de confort no estás ni siquiera bien, ¿no? Porque estás, no lo digo, no sé, lo digo en general, ¿eh? Incluso por la familia y por los críos. Y en mi caso, siempre que les he dicho, bueno, vamos a tal sitio, ahora nos vamos a tal otro, siempre era, yo no me quiero ir, no, no, por favor, no. Y luego, cuando les dices, oye, que nos vamos de aquí, nos vamos a otro sitio, la respuesta es, no me quiero marchar tampoco. Pero todo el mundo, lo que dices tú, se adapta y al final encuentras el punto de equilibrio. Llevas toda la razón, Dani. Lo que pasa que, claro, mis hijos en esa época tenían 17 y 15 años,
es una edad complicada, ¿no? Y luego, pues también la verdad es que nosotros por nuestro trabajo, pues llevamos a la familia detrás, ¿no? Claro. Y hay que valorarlo, el esfuerzo que hacen por supeditarse a nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que os habéis adaptado bien porque ahí seguís y difícil, ¿no? Que queráis volver otra vez a Ávila. Así que muy bien, oye, me encanta eso, ¿no? Que al final las cosas salgan bien. Aunque claro, por supuesto que las cosas, los problemas, pues ahí están, ¿no? Habréis pasado de todo. Y cosas que dices, jolines, yo tenía mi dentista en Ávila y ahora cómo encuentro uno que me guste igual. Pues encuentras otro, ¿eh? Y a lo mejor hasta te gusta más. Sí, Y sí, lo sí. mismo con todo, ¿no? El Sí, sí, colegio, tal, sí. si echas de menos, pues lo que no tienes. Y hasta que no te vas de Ávila, perdón, hasta que no te vas de Vigo y te vas a no sé dónde y dices, ostras, pues es que en Vigo tenía mi peluquero, mi no sé qué. En fin, son cosas de esas que vienen bien. Yo lo que digo siempre, que hay que ir de vez en cuando para cambiar y que salir de tu zona de confort. Pues me alegro Sí, mucho. sí, sí, totalmente. Chema, me alegro mucho y me encanta en fin, que además como casi nada, ¿no? Como se come en Galicia. Algo bueno tiene que tener, algo bueno hay, algo bueno hay de entrada, ¿no? Sí, sí, Como sí. primera bandera dices, oye, que es que allí se come muy bien, es que claro, bien. Oye, en este servicio en Vigo, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrentas en la gestión del abastecimiento y saneamiento de agua en una ciudad tan dinámica como Vigo y que has comentado que es la más grande de Galicia y cómo los abordas? Cuéntanos un poco también sobre que llevéis el servicio integral, ¿no? El servicio municipal, qué es esto para los oyentes. Vale, pues empiezo por esto último que me has preguntado. O sea, llevamos el ciclo integral del agua, que es desde la captación, aquí tenemos dos presas y manantiales, luego las aducciones, que son las conducciones que van desde las presas hasta las estaciones de tratamiento, que la de Eiras son 30 kilómetros desde la presa hasta la etapa del Casal. Luego tenemos dos estaciones de tratamiento de agua potable, donde se potabiliza el agua. Luego eso ya va a los depósitos de almacenamiento, que tenemos 21 depósitos en Vigo, y con una Hola. capacidad de almacenamiento de 200.000 metros cúbicos. Luego desde allí va a la red de distribución y Vigo, como tiene una diferencia de cotas tan grandes, pues tenemos que tener un montón de bombeos de agua potable para subir el agua a las diferentes cotas. Tenemos 13 bombeos de agua potable y de allí distribuimos a los más de 1.000 kilómetros que tenemos de red, Hola. que es un ratio muy alto para la población que tiene Vigo, ¿no? Luego hacemos la mantenimiento, todo esto, de todas las instalaciones que te voy a hablar, hacemos la operación y mantenimiento como es lógico. Los contadores los llevamos nosotros también, hacemos la lectura, facturamos, enviamos las facturas, cobramos y luego ya el agua se recibe en la red de alcantarillado y se lleva para su tratamiento a las dos depuradoras de aguas residuales que tenemos para ya verter al medio receptor. Y eso es el ciclo integral del agua, ¿no? O sea, aquí lo llevamos absolutamente todo, ¿no? De los retos, Vigo tiene unos retos particulares como ciudad, que uno es la orografía que tiene. O sea, Vigo tenemos clientes que están a la cota cero y otros que están a las 690. Ostras. Entonces, esa diferencia de cota, pues por eso tenemos que tener tantos bombeos de aguas potables y para llevar el agua hasta eso, a estas alturas. En alcantarillado, pues esto te da también problemas porque tienen las redes con mucha pendiente que te producen erosión y te producen problemas. Otro reto particular de Vigo es la dispersión de la población. O sea, Vigo tiene 109 kilómetros cuadrados y no hay un kilómetro cuadrado que no tenga casas. Y tenemos que llevar el agua a todas las casas. Y eso te da lugar a que tengamos una red tan extensa. Por ejemplo, en La Coruña tienen la mitad de red que tenemos aquí, teniendo una población 70.000, en torno a unos 70.000 habitantes menos, ¿no? Y luego otro reto particular de Vigo es la cobertura de servicios. O sea, aquí en el año 91, cuando empezamos nuestra gestión,
teníamos 530 kilómetros de red y ahora tenemos más de 1000. O sea, lo hemos multiplicado por 2. Pero es que la red de alcantarillado la hemos multiplicado por 5. Pasamos de 200 kilómetros a 1200. O sea, ¿eso qué significa? Pues inversión en nuevas redes, y también te significa que los costes de operación y mantenimiento van a ser más altos que otra ciudad que tenga unos ratios más ajustados a la población que tenemos. Y luego hay otro reto que yo creo que ese ya es un reto a nivel global, que es que cada vez tenemos más presión sobre el recurso. En los últimos, aquí en Vigo, por ejemplo, que es una zona que llueve muchísimo, tenemos una suerte tremenda. La pluviometría media, estamos hablando de 2.000 litros por metro cuadrado. Pues en los últimos 50 años ha habido un descenso de la pluviometría de un 18%. Entonces esto es algo que cada vez se está dando más. Las sequías cada vez se van a dar más. O sea, el cambio climático, tenemos el cambio climático, está aquí. Y está para Sí, sí. quedarse, no para mañana, dentro de 5 años esto va a cambiar. Y este es un reto que tenemos que solventar y que tenemos que tener en cuenta en toda España. Y Sí, bueno, yo creo que como pincelada así de Vigo, creo que los retos los tenemos. ¿Y qué soluciones hemos hecho para superar estos retos? Bueno, pues para garantizar el abastecimiento, pues lo que se hizo, el objetivo que teníamos de garantizar el abastecimiento a todos los ciudadanos de Vigo, pues lo que se ha hecho ha sido la inversión en desarrollar nuevos kilómetros de red y llevarlos a todo el mundo. Por eso hemos multiplicado por 2, y en el alcantarillado aquí había muchas fosas. Actualmente prácticamente tiene todo el mundo la red de alcantarillado, y por eso hemos multiplicado por 5. Y luego otro tema importante que es la eficiencia y el uso racional del recurso. Lo que hemos hecho ha sido introducir nuevas tecnologías y luego también sensibilizar al ciudadano, ¿no? Y yo creo que tanto los retos como lo que se ha hecho, son lo más importante. Hay otros muchos secundarios, pero por no extenderme más, ¿no? no, no, perfecto, no, no, y además, bueno, me ha surgido una duda. Vosotros allí también lleváis la red, ¿no? La red tanto de potable como las reparaciones y los desatascos y todo eso, tanto de Sí, potable como de residual, ¿no? O sea, que lo lleváis todo, ¿no? todo. No entra nadie que no sea de la empresa. Pues oye, estupendo, eso sí que es un reto y además en estado puro. Así que, Sí, aquí además, o sea, Vigo está entre montañas y la ría, y todo vertiente hacia la ría, ¿no? Entonces, todo el agua que te cae en la montaña al final te va a llegar a Beiramar, ¿no? Que es el paseo que hay a lo largo de la ría, y ahí tenemos el colector interceptor. Nosotros aquí tenemos 35 bombeos de agua potable, de agua residual. casi nada. En los 35 bombeos tenemos grandes bombeos en el colector interceptor, que son bombeos de 300, dos bombas de 370 kilovatios más otras dos de 145 kilovatios. O sea, te puedes imaginar los caudales que circulan por ahí, ¿no? Y entonces son bombeos que están conectados en serie, que lo que vas haciendo son mucho caudal con muy poca altura manométrica, ¿no? Pero estás transportando una gran cantidad de caudal, ¿no? Lo escalonáis, sí, sí, muy bien, muy interesante. Y lo has explicado perfecto, ¿eh? Ha quedado una fotografía clarísima, así que estupendo, muy bien. Pues, oye, Chema, ¿y cómo garantizáis la implementación de soluciones sostenibles en la gestión del agua, especialmente en un contexto urbano en constante crecimiento como es el de Vigo, ¿no? Que además, por lo que has comentado, tenéis ahí red para aburrir. Sí, 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 tenemos para aburrir. Bueno, aquí estamos actuando sobre la demanda. Llevamos bastante años actuando sobre la demanda. Entonces, lo que se ha hecho ha sido una campaña importante de concienciación ciudadana para reducir el consumo, y se ha reducido. O sea, hemos reducido en los últimos, tengo el dato
El doméstico del año 91 al año 2020 se ha reducido en un 26%. Entonces, eso gracias a la concienciación ciudadana y luego lo que nos hemos centrado muchísimo ha sido en la reducción de las pérdidas técnicas y en las pérdidas aparentes. Y ahora, si quieres, desarrollo un poco esto. O sea, lo Sí, primero sí. que quería decir es que el agua no registrada no es igual a pérdidas, que muchas veces se confunden los términos. O sea, las pérdidas son una parte del agua no registrada. El agua no registrada tiene por un lado las pérdidas aparentes, que son por consumos autorizados, por ejemplo, hidrantes donde coge los bomberos y no Sí, tienen caudalímetro, no sabemos el caudal, eso no es una pérdida. Eso se está dando un aprovechamiento pues, para apagar un incendio, ¿no? Luego, claro. consumos no autorizados, que son los fraudes, que lo que tenemos que intentar es reducirlos y que haya los mínimos fraudes, pero no es una pérdida porque el señor que está haciendo el fraude sí está aprovechando el agua, ¿no? Y luego, pues, imprecisiones que tenemos en los equipos de medida. Lo que tenemos que hacer es poner equipos cada vez más precisos. Aquí, por ejemplo, estamos ahora digitalizando todos los contadores, estamos poniendo contadores inteligentes. Tenemos 126.000 contadores y ya prácticamente tenemos puestos 100.000, en torno a unos 100.000. En este año vamos a tenerlos todos ya con telelectura. Entonces, eso serían las pérdidas aparentes. Y luego, por otro lado, serían las pérdidas reales, que son las pérdidas que se producen en las redes, en las acometidas, en elementos de las redes, en pérdidas que se producen en los depósitos, etcétera. Y esas son las pérdidas que son las reales. Entonces, nos hemos centrado, o sea, concienciación, eso estamos continuamente lanzándolo y yo creo que la gente cada vez está más concienciada. Y entonces pues, nos hemos centrado en reducir las pérdidas aparentes, que lo que hacemos es reducir el agua no registrada, pues por ejemplo poniendo contadores a todos los edificios públicos, jardines, etcétera. Eh, Estamos haciendo campañas de localización de fraudes que cada vez van a menos, porque ya se han sacado muchos, y luego mejorando los contadores, como te decía. Y en las pérdidas reales, lo que hemos hecho ha sido, pues, 4 patas que te voy a contar, pero lo Ujú. primero que tuvimos que hacer fue la sectorización hidráulica de la red. La Ya. sectorización hidráulica de la red, a ver, nosotros tenemos aquí 27 sectores. ¿En qué consiste? Es hacer la red mm, en trozos más pequeños para que sea más fácil analizarla. Entonces, en cada sector se pone un contador en la entrada con un emisor de impulso que te manda el caudal en tiempo real y la presión. Y con esto podemos saber el caudal mínimo nocturno, que es el caudal más pequeño que se produce en ese sector. Con eso, ¿qué nos da lugar? Pues que cuando vayamos a buscar fugas, que ahora ya tenemos ya no el geófono que te hablé que tenía en Mayor, ahora, aparte del geófono, tenemos correladores, que son equipos ya eh, eh, muy avanzados, y luego tenemos prelocalizadores, que son equipos que vas poniendo en los sectores. O sea, nosotros los sectores le tenemos asociado el consumo energético que tiene. Entonces, de tener una bajada, o sea, una subida en el caudal mínimo nocturno, primero vamos al que tiene mayor consumo energético. Entonces ahí ponemos los prelocalizadores, que tú pones, dependiendo del material, del diámetro y tal, pero imagínate que los pones cada 150 metros, eh, estás analizando todo el sector y cuando recoge eso ya en gabinete, pues dice, oye, pues en tal punto hay una fuga, y ya vas con el correlador y la marcas. ¿Vale? Entonces, sectorización. Las 4 patas que tenemos para reducir las pérdidas reales son la gestión activa de presiones. Nosotros aquí, como hay una diferencia de cotas tan grande, pues tenemos que tener reductora de presión. Entonces, la reductora de presión lo que te hace es bajarte de la presión de entrada y mantenerla. Si tienes 10 kilos, dices, necesito aquí, con 7 es suficiente, pues la bajas de 10 a 7 kilos. Claro. Tenemos 72 reductoras de presión y tenemos 10 que son reductoras de presión ya inteligentes, que en función del caudal se van modulando. Ah, mira. ¿Vale? Entonces, las pérdidas en fugas dependen de la longitud de red
de la densidad de acometidas, de las características de los materiales que se ha hecho la instalación, del terreno circundante, no es lo mismo un terreno compacto que uno arenoso, se pueden producir más roturas, ¿no? Y de la presión de la red. De todas estas que he dicho, la única que el gestor nosotros podemos manipular es la presión, ¿vale? Porque tú puedes reducir la presión. Entonces, reduciendo la presión, que además es exponencial, tú lo que haces es, si tienes caudal de fuga, si tenía, imagínate 100, reduces la presión, en vez de 100 van a ser 70, ya ha reducido el caudal de fuga. Pero además hay un hecho muy importante, es que las tuberías con las variaciones de presión sufren mucho. Si tienes regulada la presión, lo que hace es tener menos roturas. Entonces Claro. tienes dos efectos, ¿vale? Y eso en cuanto a la gestión de presiones. Luego, la gestión de infraestructuras. Yo implanté aquí un plan que le llamé Plan RED, que es Red de Especial Seguimiento. Hice un análisis de todas las roturas que estábamos teniendo en la red, o sea, las roturas que teníamos en la red y las roturas que teníamos en las acometidas. La de red la estuve discriminando, las que teníamos por materiales, por diámetros y luego por tipología. O sea, saqué 4 tipologías diferentes de las roturas que teníamos. Y entonces, analizando esto, pues vi que en las que más teníamos, que era algo que se sabía, pero esto ya era algo científico, ¿no? Vi que en la red de fibrocemento, que solamente el 10% teníamos de red de fibrocemento, teníamos 100 kilómetros de los 1000, pues se producían el 66% de las roturas. Y entonces, pues nada, dije, vamos a aplicar Pareto, ¿no? Dije, si aquí estoy teniendo el 66%, me voy a centrar en esto. Pero claro, 100 kilómetros era demasiado porque esto era un plan para ver las redes que íbamos a renovar. Y entonces Claro. dije, oye, vamos a hacer un zoom y de ese 10% voy a ver cuáles tienen más roturas. Y Es la entonces, más pues crítica, vi claro. que el 2% nos producían el 44%. O sea, teníamos un 8% que tenía el 22% y ese 2% que tenía el 44%. Entonces, me centré en ese 2%, que eran 20 kilómetros de red. Entonces, Anda. empezamos a hacer renovación de redes y gracias a esto hemos reducido ese 66% que teníamos de rotura en la red de fibrocemento, lo hemos bajado al 38%. Qué bueno. Hablo de las redes, de las redes totales, o sea, el 38% sobre las roturas totales que se producen. Entonces, eso es la gestión de infraestructura, o sea, me voy a hacer un plan para ver qué tengo que cambiar. Y cuando tengo fondos para invertir, no me voy a cambiar el primero que se me ocurra, voy a cambiarme el que más incidencia o sea, hay un índice de roturas por kilómetro, ¿no? El que tiene el índice mayor es al que me voy, ¿vale? Luego, otro factor importante para reducir las pérdidas es la rapidez y calidad de las reparaciones. Muchas veces, sabes que salen en los medios de comunicación, que sale, hoy un geyser en tal sitio, ¿no? Como una pérdida de agua tremenda. Eso Sí. es donde menos agua se pierde. O sea, es muy espectacular, se ve mucho, pero es de duración cortísima. Entonces, nosotros, hay unas fugas que son ocultas, hay otras que son... Nosotros la hemos diferenciado en fugas de fondo, que son unas fugas que son pequeñas fugas en el prensa de una válvula, en una junta y tal, que esas son pequeñísimas, ¿no? Luego hay fugas comunicadas que son, por ejemplo, esta que te digo, sería fuga comunicada porque el señor que pasa por la calle de momento llamaría, oiga, que aquí está saliendo muchísima agua, ¿no? Y Claro, la fuga iríais comunicada, corriendo y la cerraríais, claro, y por claro, eso dura poco entonces tiempo. tiene muy poco tiempo y entonces la resuelve rápido. Y comunicada, ¿qué es? Pues tienen una rotura y te llaman los vecinos que se han quedado sin agua. Entonces es comunicada. Entonces, desde que te llaman, se produce desde que te llaman los vecinos hasta que tú cortas el suministro, ¿no? Y luego las fugas no comunicadas, que son las importantes, que son aquellas que te están fugando tiempo y tú, la única forma de detectarla es con la gestión activa de fugas, ¿vale? Entonces, para el control activo de fugas
su finalidad es reducir el tiempo de fuga. Y el tiempo de fuga es detectándola rápida y reparándola rápida. Entonces, por eso hablaba de la rapidez y calidad de las reparaciones. O sea, repara rápido, repara con buenos materiales para que no se te vuelva a romper, ¿no? Y en el control activo de fugas, que es donde más lo hemos trabajado muchísimo. O sea, tenemos los sectores, tenemos ya los caudales mínimos nocturnos y entonces detectamos de momento que se nos incrementa el caudal mínimo nocturno, ¿vale? Si voy rápido o no se entiende algo, dímelo porque algunas veces los técnicos tendemos No. a eso, ¿no? Se Entonces, entiende, Chema. el caudal mínimo nocturno se incrementa, lo analiza y dice, bueno, puede ser un incremento puntual. Si ves que al día siguiente ya sigue manteniéndose, es que se ha producido un nuevo hecho, que es una fuga. Entonces tienes que ir a buscarla. Entonces, ese sería el tiempo de detección, desde que tú ves en tu mínimo nocturno que se ha incrementado el tiempo de detección. Luego dices, en el sector este se nos ha incrementado, tengo que localizar en ese sector dónde tengo la fuga. Ese sería el tiempo de localización. Y luego, desde el momento que dices, está enfrente del número 45 y le das la orden de trabajo a los operarios para que vayan a reparar, sería el tiempo de reparación. Y todos esos tiempos es lo que tú tardas en reparar una fuga. Si tú estás haciendo un control sistemático y vas a todos los sectores, los vas analizando en el mínimo tiempo posible, pues el tiempo lo reduce. Y gracias a eso hemos mejorado el rendimiento muchísimo. Y creo que te lo he contado todo. Qué bueno, no, sí, además de una manera muy sistemática y, en fin, que yo creo que queda muy claro y la forma de hacerlo es impecable porque no hay otra. Quiero decir, la mejor forma de hacerlo es esa, analizar y cuando tienes la posibilidad, pues ir a lo más grave. Exactamente es lo que tú has dicho. Pareto en estado puro. Muy bien, ha quedado muy claro. Yo creo que más claro no podía haber quedado. Y ya por último, antes de entrar en las preguntas que son más generales dentro del sector. Oye, la gestión del agua requiere efectivamente una coordinación entre las diversas partes interesadas. ¿Cómo manejas tú la colaboración entre el gobierno local, las empresas y los ciudadanos para asegurar un servicio eficiente y de calidad? Chema. Bueno, tenemos por una parte, hemos hecho unas mesas de participación con los agentes interesados, que son bastante interesantes. Lo que pasa que las mesas muchas veces, inicialmente, viene poca gente. Esa es la verdad, las convocas y viene poca gente. Luego, cuando van viendo los resultados que tienen, pues se va incrementando más. Y luego con el ayuntamiento, o sea, nosotros somos una parte más del ayuntamiento. Yo lo tengo así asumido, ¿no? Entonces, hay una estrecha colaboración, o sea, nuestros problemas son los problemas del ayuntamiento y nuestros éxitos son sus éxitos, ¿no? Yo creo que aquí hay una colaboración muy positiva. Luego, estamos en la colaboración público-privada se está realizando ahora mismo, estamos ejecutando una ETAP de 1.500 litros por segundo con microfiltración, con ultrafiltración, va a tener de desinfección, tiene todos los sistemas, tenemos por cloraminas, por clorogas, dependiendo de la tipología del agua que venga, aplicar uno u otro, carbón activo. O sea, estamos todavía ejecutándola, terminaremos en marzo, abril. Llevamos desde el año 21. Ha sido una obra muy compleja tecnológicamente, muy avanzada y sobre todo el problema que hay es que la planta está rodeada de viviendas y no teníamos más espacio. Entonces, donde hemos hecho la planta, hemos tenido que seguir dando suministro a 500.000 habitantes, que ha sido lo más complicado de la obra, pero lo hemos logrado. Y entonces, con esta planta, que son casi 23 millones de euros, pues la verdad que se va a mejorar el tratamiento del agua de Vigo muchísimo. Qué bueno y qué interesante.
Bueno, pues hoy ahora entraríamos en unas cuantas preguntas, Chema, de carácter más general en el del sector, ¿no? Que nos cuentes cositas del sector del agua. Pero antes de nada, siempre os pido que veáis si os habéis dejado algo en el tintero, ya sea de Vigo, de Ávila, de la Diputación, de lo que tú quieras. Si piensas que hay algo que se nos ha quedado en el tintero, pues ahora es el momento, Chema. Yo creo que no. Yo creo Has que ha quedado sido una todo pincelada claro. así. eh, he pasado por todo, no he profundizado en mucho, pero bueno, yo creo que una pincelada para tener una visión general que creo que está bien, ¿no? Pues perfecto. Vale, pues entonces, si te parece, te hago un par de preguntas antes de la pregunta estrella de nuestra colaboradora secreta. Pero primero quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que son, Chema, los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Yo creo que tenemos, a corto o medio plazo, tenemos tres retos importantes, ¿no? Tenemos un reto ambiental, y ya lo he comentado antes, que es el cambio climático y la sequía, que es un reto importantísimo. Luego creo que tenemos un reto tecnológico. El- estamos, tenemos un envejecimiento de las infraestructuras muy importante que hay que acometer con importantes inversiones. Y luego tenemos que dejar de ser la hermana pobre de las utilities, ¿no? Eh, tenemos que digitalizar los servicios, tenemos que mejorar todo el tema de sensórica y tal, ¿no? Y luego, por último, creo que tenemos un reto legislativo importantísimo. O sea, tenemos ahora ha entrado una batería de nuevas leyes que nos van a hacer que tengamos que ejecutar inversiones importantes. O sea, por ejemplo, el Real Decreto 3 del 2023 de transparencia nos obliga a muchas cosas que tienen sus costes. El Real Decreto 6625 del 2023, que es Plan Integral de la Gestión del Sistema de Saneamiento, nos pone unos hitos que tenemos que hacer, unas inversiones tremendas que no sé yo cómo las van a acometer los ayuntamientos. Ya. La Ley 7/2024, que nos obliga a la retirada del fibrocemento siempre que produzca perjuicios a la gente. La ley 1085 del 24, que es el reglamento de reutilización de agua, también es muy importante. Y esto lo has comentado tú antes, la directiva 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que dice que las depuradoras tienen que tener consumo energético cero, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, toda esta normativa, para aplicarla y llevarla a efecto, vamos a tener que tener muchos recursos económicos. Y yo creo que son los tres retos principales que tenemos, que no son pocos, ¿eh? No, no, no. Y además es que has abierto un melón ahí que lástima no nos ha dado tiempo. Tampoco vamos a hacer una entrevista de 17 horas, pero todo el tema de la digitalización y la sensórica que me parece súper interesante y que, bueno, pues que puede ser el motivo para traerte por aquí otra vez. Así que me parece que has abierto un melón que es muy, muy curioso. Vale, pues oye Chema, ya para finalizar esta primera parte que está más centrada en José María Ardoy Carrillo y que con esta pregunta ya terminaríamos, me gustaría eso, finalizar, y me gustaría que compartieras con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional. Y si nos puedes dar también tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario. Bueno, en cuanto al enfoque, yo siempre he tenido una norma que es escuchar a todo el mundo. Siempre aprende, pero a todo. Y hábito de oro, pues yo lo simplifico en tres cosas. Sentido común,
paciencia y constancia. Es mi hábito de oro. Chema, que lección aprendida y qué hábito más interesante y más importante y que es, bueno, aplicable a todos los momentos de la vida. Pues nada, oye, esto vamos a pasar ya al último tramo que es la parte final del cuestionario, pero primero, como buen oyente de este podcast, sabes que hay una copresentadora que es una inteligencia artificial que se queda todo el tiempo escuchando el cuestionario y que al final y tus respuestas y cómo lo dirigimos un poco todo esto y que al final quiere hacer una especie de apostilla a la entrevista y que bueno, en esta pregunta yo le dejo el micrófono, el asiento y es ella la que toma las riendas del podcast. Entonces bueno, yo ahora mismo le paso el podcast a esta inteligencia artificial y bueno, a ver cómo sale. Hola, don José María. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Es un auténtico honor haber tenido la oportunidad de escucharle en directo. Su experiencia y trayectoria son realmente inspiradoras. Es admirable cómo ha sabido adaptarse y liderar en contextos tan variados, desde la gestión en municipios pequeños hasta una gran ciudad como Vigo. Su capacidad para implementar soluciones innovadoras y su dedicación a la sostenibilidad son un ejemplo a seguir en el sector del agua. Es evidente que su compromiso con la excelencia ha dejado una huella significativa en cada etapa de su carrera. He estado muy atenta a la entrevista que está realizando Daniel, y me encantaría plantearle una pregunta que creo que aún no ha surgido en la conversación. Aquí va. Don José María, después de tantos años liderando servicios de agua en contextos tan diversos, desde Llucmajor hasta Vigo, ¿cuál ha sido el momento más inesperado o sorprendente que ha vivido en su carrera? ¿Y cómo influyó en su manera de entender la gestión del agua? Muchas gracias por su atención. Estoy deseando escuchar su respuesta. Gracias, Laura. Dos momentos que no sabría cuál. Voy a contar los dos. Sí. Uno fue en octubre del 2017. Vigo tuvo unos incendios tremendos. Estaba rodeada de incendios, incluso dentro de la ciudad hubo también incendios, y fue una situación gravísima. Y en aquel momento todo el equipo de Aqualia nos pusimos a trabajar para mantener el servicio, para que en todos sitios hubiera agua. Fue una lucha titánica, un esfuerzo colectivo tremendo que dio sus resultados porque no faltó el agua en ningún momento. El personal se portó extraordinariamente. Hubo operarios que estaban de descanso, se presentaron para ¿qué puedo ayudar? Y la verdad, de esto que dice, estoy orgulloso de mi equipo, ¿no? Y luego la otra fue con el COVID, cuando tuvimos el confinamiento, al día siguiente de declararlo, fui a trabajar, a ser un servicio esencial. Uh-huh. Y la sensación que tuve por las calles de Vigo, iba solo, una ciudad sin nadie, sin ruido, o sea, fue una sensación rarísima. Y esos han sido los dos momentos que a mí me han impresionado, ¿no? Y luego, en mi trayectoria profesional, o sea, lo que he aprendido es que estoy gestionando un servicio público indispensable y que soy un gestor público. Y esto o te gusta o no aguantas ni un mes. Y a mí me gusta. Y es todo lo que te puedo decir. Soy una persona de muchas palabras, ¿no? Pero es lo que te puedo decir. Y gracias, Laura. Pues yo creo que hablo en nombre de esta inteligencia artificial que no creo que le quede ninguna pega, no puede encontrar ninguna pega a lo que has comentado y gracias en su nombre por la exposición tan
tan completa que nos has hecho. Y bueno, pues si te parece, pasamos ya a las 2 últimas preguntas del cuestionario y así ya te dejo libre para que enganches el domingo con tranquilidad. Así que si te parece, la primera de las preguntas es, Chema, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Pues mira, yo tengo a dos personas, como persona y como Perfecto. profesionales. Uno es José Luis Arribas, que es Ujú. un gran conocedor del mundo de la depuración, y luego Javier Elizondo, que es un gran conocedor de las redes de abastecimiento y saneamiento. Y yo creo que son dos personas que pueden aportar muchísimo. Claro, claro que sí. Además, cuando estábamos comentándolo antes de la entrevista, cuando me has comentado lo de José Luis, a José Luis también lo conozco yo, José Luis Arribas, que aunque se pasará por aquí, porque aunque sea me voy a Ávila a hacer la entrevista en la puerta de su casa. José Luis fue el primero que me enseñó a mirar en un microscopio, que tampoco te lo he contado cuando lo hemos comentado. José Luis, yo me marché a Ávila, le llevé una muestrita de mi reactor biológico, la metió ahí en el microscopio, me enseñó a hacerlo y tal, y me estuvo explicando, pues mira, esto es un ciliado, esto es no sé qué tal, esto es un pedunculado, mira. Así que tiene que venir por aquí. Entonces lo que te digo, falta... Además, es muy didáctico en Sí, las, sí. en las explicaciones y es un gran conocedor. Y ya como le pongas bicho y un microscopio, ya ¿para qué quieres más? Qué bueno, pues por aquí, a ver si lo hacemos, lo convenzo pronto y viene por aquí y a Javier también, no, ninguna pega. Perfecto, pues me tomo nota de los dos, te lo agradezco, Chema, y ya como última pregunta te pediría que si nos puedes dar para un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector, ¿no? ¿Qué les dirías para que entren con energía en el sector del agua? Pues lo primero, que tengan curiosidad, que se pregunte el porqué de las cosas y luego que aprendan de los errores. De los errores también se aprende. Y yo creo que con eso ya van bien. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Y además, alguien que tiene los galones que tienes tú, pues nada, mejor aún todavía y pues muy bien. Perfecto. Oye, pues Chema, lo que quiero hacer ahora es expresarte mi más sincero agradecimiento por tu participación en el podcast del agua. Para mí ha sido, además de que te estaba esperando, ha sido un placer conversar contigo y aprender de tus experiencias. Aprecio mucho tu disposición y la facilidad con la que has compartido tus conocimientos y te agradezco el esfuerzo que has hecho por venir aquí a hablar con nosotros, y además también espero que recíprocamente tú también hayas disfrutado tanto como yo de esta charla. De verdad que muchísimas gracias y no sabes la ilusión que me hace. Gracias a ti, Dani. He disfrutado mucho y se va a pasar el tiempo en nada, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio del Podcast del Agua, donde te traeré un invitado con una historia increíble, con una profesión fascinante y sobre todo compartirá experiencias que te van a dejar sin aliento. No te pierdas nuestras redes sociales. De verdad ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del Podcast del Agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva.
a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si quieres escribirme y contarme qué te parece el podcast, en las notas del episodio te dejo mi mail para que me puedas contar tu opinión al respecto. Mi mail es daniel.herrero.marin@gmail.com. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenidos. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con otros profesionales del sector. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.